Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os voy a dar 10 trucos, 10 consejos facilísimos que no cuestan nada de dinero y que os van a permitir de manera muy rápida y muy sencilla mejorar muchísimo la calidad de vida de vuestro perro e incluso, como vais a ver también, muy posiblemente alargar su esperanza de vida. ¿De acuerdo? Pues como son 10, son muchos y hay que hablarlos con detalle, no me enrollo más, ya que os los cuento. El primer consejo que os voy a dar lo vais a entender enseguida y os va a ahorrar muchísimo gasto en veterinario, muchísimo gasto y además no cuesta nada de dinero. Y es que vamos a intentar siempre que nuestro perro coma lo más despacio posible. El perro tiene una tendencia natural a comer rápido, a comer de engullón, que digo yo. Y para esto hay sistemas muy económicos para solventarlo. Es decir, hay estos comederos que tienen como dedos que salen hacia afuera, donde el alimento, especialmente cuando es croqueta o es pienso, se queda entre medio y al perro le cuesta un poco más. Pero es que no hace falta que ni incluso te compres ese tipo de comedero. En función de la raza de perro que tengas, basta con que pongas una pelota, por ejemplo, en un perro de tamaño medio, una pelota de tenis, que la pueda morder pero que no se la pueda tragar, porque si no haríamos vamos, un desastre, pero que esa pelota metida dentro del comedero va a evitar que el perro abra mucho la boca y que se la llene de mucha cantidad de alimento, que no pueda comer tan rápido. Ya veis que es un consejo que no cuesta nada y es fundamental que el perro coma despacio, porque si no, como os digo, como de entrada, empachos, gastritis, problemas de digestión y a partir de los problemas digestivos, ¿qué nos vienen? Problemas hepáticos, problemas de metabolismo, etcétera, etcétera. Problemas que son de muy fácil prevención. Y esto, si acostumbráis al perro a que coma despacio, aunque sea con este truco tan simple y tan sencillo, vais a ahorrar mucho dinero en visitas al veterinario. El segundo consejo también es fundamental y es que a todo perro, con independencia de su edad, evidentemente es más importante en cachorros y en perros ancianos, pero es fundamental mantener la hidratación. Y para mantener la hidratación, pues si el animal no tiene mucho hábito de beber, porque sobre todo los perros más mayores les cuesta, pierden un poco esa costumbre, pues tenéis que incitarle a beber. Y para incitarle a beber se pueden hacer muchísimas cosas. Desde coger su juguete favorito y una vez limpio metérselo en el bebedero, tal cual, ahí, que se moje, porque irá a jugar con él y quieras que no, irá bebiendo, a que cualquier golosina que el animal coma, pues dársela, por ejemplo, congelada. Esto es más adecuado evidentemente en verano, pero esto hará que el animal, pues quieras que no, beba un poquito más. Darle alimentación húmeda de vez en cuando, muy importante sobre todo en perros ancianos, que como os digo, son perros que, igual que las personas, pues beben un poquito menos. Y en definitiva, son pequeñas cositas, aparte de evidentemente de tener el agua siempre limpia, pequeñas cosas que harán que el animal, sin darse cuenta, beba más agua que seguramente nos evitará problemas de deshidratación. Y pensar que de una deshidratación nos viene tarde o temprano un problema renal, una insuficiencia, y de una insuficiencia problemas cardíacos, y de ahí vas tirando del hilo y salen muchos problemas. Fundamental que el perro beba lo que le toca. Aquí no hace mucho os hicimos un vídeo explicándoos el caso opuesto, perros que beben mucha agua, que también es problemático, pero en este caso cuando bebe poco ya veis que la solución es muy sencilla. Fundamental para que tu perro no sufra ningún tipo de accidente es cuando lo llevas en el coche, y esto cada vez vemos más casos, cualquier frenazo, cualquier historia va a provocar que, como no hay sistemas de sujeción en los coches para los animales, pues el animal vaya a sufrir más daños que el resto de ocupantes. Acostúmbrate siempre a que cuando el perro vaya con algún sistema de sujeción. En el mercado hay muchos, aquí os pondremos alguno en la descripción, pero por favor, insisto, el perro en el coche tiene que ir sujeto y en la parte de atrás. Un consejo que también os va a ser súper práctico y no cuesta nada de dinero es que por determinadas circunstancias observáis, y esto es muy frecuente, que vuestro perro sangra por las uñas de las pezuñas. Y claro, ese sangrado no es fácil de cortar.
¿de acuerdo? Habrá que llevarlo al veterinario, tal y cual, pero de entrada hay que intentar cortarlo. Y hay una manera muy sencilla que os ayudará a cortar ese sangrado. Es un remedio súper casero. Es que cojáis un bote, lo metáis con harina y metáis ahí la pata. La harina básicamente es harina de trigo, me refiero, es un producto rico en una proteína, rico en gluten, y el gluten nos puede de entrada tapizar un poco la herida, permitir que cicatrice un poquito más y pues que poco a poco, si no va a curar la herida, evidentemente, pero nos va a evitar en mucho el cuadro de sangrado, porque por las uñas y los dedos los animales sangran muchísimo. Luego ya pondremos el tratamiento. Aquí en este vídeo os explicaba cómo curar y cicatrizar heridas, qué es lo que teníais que utilizar y qué no. Pero de entrada, para el primer susto, harina directamente en las pezuñas. Si vives en el campo, y a veces también incluso en las ciudades, es muy normal que alrededor del comedero, si sobre todo lo pones a comer en el jardín, cuando el perro acaba de comer, automáticamente llegan hormigas. Y esto es muy problemático porque el perro, hemos visto ya infinidad de casos, vuelve a comer, se come hormigas, la hormiga le muerde, se le hincha la cara y demás y tenemos un problema. Hay productos para hormigas los que queráis, pero hay una manera muy sencilla de ahuyentar a las hormigas. Alrededor del comedero cogéis una tiza, de estas de los colegios, de la pizarra, y hacéis un círculo. El carbonato que lleva la tiza es suficiente para establecer una barrera de protección y que la hormiga no la atraviese. O si la atraviesen, que la atraviesen muchas menos. No va a ser la clásica invasión de hormigas sobre el comedero del animal. Otro problema muy frecuente en los perros es el mal aliento. El mal aliento es un reflejo de que nuestro perro tiene bacterias, placa dental, gingivitis, etcétera, en su boca. Y para prevenir sobre todo el mal aliento, que es algo que seguramente es desagradable, quizás no tanto para el perro, pero sí para vosotros, es muy sencillo. Simplemente acostumbraros a añadir a su comida una buena cantidad de perejil, tanto como eso. Cogéis un manojo de perejil, lo troceáis y le mojáis un poquito el pienso, si es comida seca, o con la comida cruda que le estáis preparando, perejil fresco, no se lo cocinéis porque entonces pierde bastante efecto. Fresco, tal cual, mezclado con la comida. Cuando lo vayas utilizando varias veces, notarás que le empieza a oler menos el aliento. Lógicamente, habrá que investigar la causa de la halitosis, del mal aliento del perro, pero de entrada empezaremos a tratar este problema. También es un buen consejo que le hagas tus propios juguetes. Aquí te pondremos algún juguete si quieres, pero oye, cara a los tiempos que vamos, dale un poco a la imaginación. Los perros juegan con casi cualquier cosa y es importante que veas qué es lo que al animal más le gusta y a partir de ahí le confecciones un juguete. Juguete puede ser de miles de cosas, ¿de acuerdo? Porque un perro que juega es un perro que nos va a tener menos problemas, sobre todo de tipo psicológico. Y ya no te digo nada si además de hacer el juguete juegas tú con el perro. Muy importante, cuando bañas al perro no te olvides nunca de ponerle, aunque no más sea, una de estas bolitas de algodón que puedas hacer en el oído. La mayor parte de otitis, la gran mayoría, vienen o por problemas de suciedad, que el animal ya nunca se le ha bañado y demás, y ahí se le ha metido mucha mugre, o porque durante el baño nos ha entrado agua en el pabellón auricular y claro, ese agua, pues eso hace que todo fermente un poquito, se vea un poquito de suciedad, crecen bacterias, crecen hongos y tenemos una otitis. Una otitis es de los procesos más molestos para cualquier perro. Y no solamente por la infección, sino que al rascarse continuamente se dañan, y mucho, el pabellón auricular. Y la prevención, ya me diréis, no cuesta nada. Si eres un poco más sofisticado, le puedes comprar algún tampón de estos para el oído, pero ya te digo, con algodón, y justo después de bañarlo, no te olvides de quitarlo, porque entonces, si no, haríamos un pan con unas tortas. Si a tu perro es de los que no les gusta limpiarse los dientes, no le gusta que le metas el cepillo, y tú sabes, como sé yo también, la importancia que tiene la limpieza dental, pues recurre a estos sticks dentales, esto que le hace salivar y que ayuda a que la dentadura se vaya limpiando. Y si no, hazle un juguete, por ejemplo, de cuerda, que muerda cuerda. Morder cuerda
no le va a pasar nada, no va a romperla, y si la rompe no pasa nada, pero en ese momento de meter los dientes en una cuerda gruesa hará que por simple fricción la dentadura se vaya limpiando. Esto en perros grandes. En cachorros, más sencillo todavía. Una zanahoria, pelas un poco la zanahoria y que el cachorrín, que tiene los dientes muy afilados y que encima le suelen doler, meterá los colmillos en la zanahoria, y en ese movimiento de meterlos hacia afuera y hacia adentro se los limpian, y muy bien. Y luego, pues por ejemplo, es muy importante también que le propongas a tu perro juegos de inteligencia. Aquí ya te recomendamos hace un tiempo el Kong. El Kong no es más que un cacharro donde dentro se pone la comida y al perro le cuesta sacarla, le cuesta bastante. Pero si no te quieres comprar un Kong, te puedes hacer un Kong con una botella de plástico, la recortas y que tenga un pequeño orificio para que el animal pueda sacar de poco a poco algo de comida. Una botella que sea rígida, porque si no en 2 bocados se la va a comer, pero que el animal se tenga que esforzar, que tenga que pensar en cómo sacar la comida que está oliendo o que incluso está viendo que está dentro de la botella. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.